Biblia en Génesis. Vamos a empezar desde el principio. Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, verso 15. Vean lo que dice. Tomó pues Jehová Dios al hombre. ¿A quién tomó? Díganos por qué, ¿quién tomó? Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ponga atención. Es el primer hombre sobre la faz de la tierra. No había existido ningún otro hombre. Y cuando Dios hace la creación, la Biblia, que no le sobra nada, ni le falta nada, nadie puede quitar nada de la Biblia, y no hay nada en la Biblia que esté escrito por casualidad o sea irrelevante. Todo lo que esté escrito en la Biblia tiene su importancia. Y aquí la Biblia dice que Dios toma al primer hombre que estaba sobre la faz de la tierra y lo puso en el huerto de Edén. No dice para que descansara ahí en el airecito, no dice que para que se comiera unas uvas, no dice que para que se la pasara bien con su ñora, no. Ponga atención. Para los espiritualoides, ni siquiera dice que Dios puso al hombre en el huerto para que buscara su presencia, para que orara. Ni siquiera dice eso. Dice, Dios puso al hombre en el huerto para que lo labrara y lo guardara, para que lo labrara, para que lo hiciera producir. Y bueno, el labrar en la actualidad es un trabajo pesado, pero ya hay tractores, ya hay maquinaria. En aquellos tiempos, pues en la época de Adán no había nada, y lo iba a tener que labrar a manita, iba a tener que aventarse todo a manita, se le iba a tener que idear, así que iba a tener él que trabajar, y Dios lo puso ahí para que lo labrara y lo guardara, lo protegiera, cuidara todo lo que Dios había hecho. Pongan atención a lo que le voy a decir. El problema es que la palabra guardador, cuidador, vigilante o velador en estos tiempos se ha devaluado demasiado. En la actualidad los veladores llegan a su trabajo con su herramienta de trabajo: almohada, cobija, radio, Coca-Cola, torta, ¿verdad? Así, ¿me entienden? Pero el trabajo de un vigilante, cuando realmente es un vigilante, es alguien que se desgasta, porque mientras todo el mundo está descansando, él iba a tener que estar al pendiente de todo lo que estaba en el huerto para cuidarlo, tenía que labrarlo y tenía que cuidarlo. ¿Qué significa? Se lo voy a decir. Dios puso al hombre en el huerto para que trabajara. Mencionó una palabra que a lo mejor a muchos les caló. Dios puso al hombre en el huerto para qué. Díganlo con ganas, no les hagan, sea un besito. Dios puso al hombre en el huerto para qué. Para que trabajara. Porque es el primer hombre sobre la faz de la tierra. Bueno, a lo mejor, pues no sé qué habrá pasado. No es casualidad. Eso fue en Génesis. Vamos al Éxodo. Cuando Dios levanta a Moisés, el primer gran hombre de Dios utilizado en la tierra para traer libertad al pueblo de Dios, el gran libertador. Éxodo capítulo 3, el verso 1. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y ahí en ese monte de Dios se le apareció el ángel y Dios fue donde lo llamó. Pero ¿qué estaba haciendo Moisés cuando Dios le llamó a su servicio? Moisés estaba apacentando las ovejas de Yetro, su suegro, y Moisés estaba dándole una vueltecita a las ovejas porque eran las mascotas de su suegro, ¿verdad que no? Cuando Moisés estaba apacentando las ovejas era porque ese era el trabajo de Moisés. Moisés, en el momento que Dios le llama a servirlo, Moisés estaba trabajando. Dios puso al hombre en el huerto para que trabajara, y al primer hombre que Dios llama para hacer una gran obra aquí en la tierra, Dios lo llama cuando este hombre está trabajando. ¿Qué estaba haciendo Dios? ¿Qué estaba haciendo Moisés? Ahora, el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento estamos libres de la ley, ¿verdad? Ok, vamos al Nuevo Testamento. Tenemos atrás el Antiguo Testamento y vamos a Mateo en el capítulo 4. Mateo en el capítulo 4. Vamos a leer del verso 18 al 20. Dice Mateo capítulo 4, verso 18 al 20: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran
pasarlas y pasar el fin de semana. No, aquí la Biblia lo explica muy bien. Dice, echaban la red en el mar porque eran pescadores. ¿Qué significa? Que ser pescadores era su qué. Entonces, cuando Dios llama a Moisés a su servicio, Moisés estaba trabajando. Y ahora en el Nuevo Testamento, cuando Jesús llama a dos de sus discípulos a que le sirvan, ellos, aunque eran pescadores, era un trabajo muy humilde, ellos estaban trabajando. Vamos más adelante, Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, verso 9. Dice, pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Yo sé que usted ya se sabe la respuesta. ¿Qué estaba haciendo Mateo cuando Dios le llamó a servirle? Estaba sentado al banco de los tributos públicos. Escúchame, este era un trabajo diferente al de ser pescador. Era un trabajo más de caché, era un banquero, era el gerente de un banco. Tenía que ir todos los días de traje, de corbata, bien peinado, con su loción puesta, con su corbata. Llegaba en su camello del año, que ponía de afuera para que le lavara su camello bola, ¿verdad? Y toda la cosa ahí, ¿verdad? Porque así para atender a la gente, para tener esa posición, tuvo que estudiar, tuvo que terminar una carrera, quizás tuvo que empezar a trabajar desde abajo y ahí con 2 o 3 influencias y echándole ganas, logró conseguir un puesto muy importante, un puesto ejecutivo. Escúchame, ser pescador era algo medio naco, era muy honrado, pero era algo así de la clase baja. Pero estar sentado en el banco de los tributos públicos era un trabajo muy elegante. Ponga atención a lo que voy a decir. Dios no hace acepción de personas. Dios llama a pescadores humildes o Dios llama a ejecutivos importantes. A lo único que Dios nunca va a llamar es a hombres flojos, buenos para nada, inútiles. Jesús llamó gente humilde. Jesús llamó gente importante. ¿Qué es lo que tenían de común denominador? Que eran trabajadores, eran chambeadores. Y por si no nos queda claro, tenemos que volver al Antiguo Testamento en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Ahí Dios dejó escritos los 10 mandamientos. Bueno, que todos los creemos hasta el día de hoy, creemos en los mandamientos que están escritos. Y en Éxodo capítulo 20, verso 9 dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Éxodo capítulo 20, verso 9, la primera parte, olvídense de harás toda tu obra, dice, 6 días trabajarás. Yo quiero que usted diga, 6 días trabajarás.